Entonces, bueno, vamos a darle inicio a este tema que va a estar, ¿cómo decirlo? Va a estar entretenido, bastante entretenido. Está carnudito este tema también. Está Habíamos muy visto bueno. un poquito la semana pasada o la clase pasada sobre la actividad del agua, pero alcanzamos a hacer como un brochazo, como más o menos de qué se trata, como de cómo funciona. Hoy vamos a profundizar. Hoy vamos a entrar realmente a ver qué impacto tiene la actividad del agua, no solamente en el café verde, porque es que, bueno, la actividad del agua es importante para preservar el grano, para mantenerlo estable, vivo y no contaminado. Pero ¿qué pasa cuando vamos a tostar? Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, esta clase va a estar disponible igualmente en Patreon, en el Patreon de Scoffy College, y más adelante la van a poder encontrar ahí. Ahora, vamos a empezar a desglosar este tema que tiene que ver precisamente con la actividad del agua y el impacto en el tueste. Entonces, aquí vamos. Vamos a primero que todo ponernos en contexto, como ya venimos haciendo todo este tiempo. Sepamos que vamos a hacer un recorderis sobre la actividad del agua, sobre qué significa esto. Y vamos a empezar a hablar sobre lo importante que es. Entonces, la actividad del agua en el grano del café es en gran medida un estado de energía, ¿sí? Dentro del grano de café. Entonces, la actividad del agua se suele utilizar para poder no solamente mantener vivo el grano, sino protegido. También funciona de esa manera, porque hay unos niveles de actividad del agua a nivel interno del grano que si se suben pueden ser riesgosos y que si excesivamente bajan también pueden ser riesgosos. Entonces debe haber una actividad del agua adecuada para poder sostener correctamente la vida del grano. ¿Listo? Entonces, para medir la actividad del agua normalmente utilizamos distintos equipos, ¿sí? Pues medidores de humedad y demás, y algunos elementos de laboratorio para poder medir la capacitancia que tenga pues el grano y poder definir la actividad del agua. Pero empiezan a surgir algunas preguntas, como por ejemplo, ¿estamos completamente seguros de que la actividad del agua o la humedad mejor, porque es el dato como que más medimos en las fincas cafeteras, estamos seguros de que la humedad que medimos en una finca con determinada temperatura es la misma humedad que medimos en otro lugar, ese mismo café con otra temperatura y además con equipos sin haberles hecho una previa calibración o un previo alistamiento? Esa problemática nos lleva a entender que medir de manera correcta es toda una odisea, porque si queremos hacerlo de manera adecuada, debemos contemplar todas las variables posibles para poder hacerlo correctamente. Y una de estas, pues, es el alistamiento. Siempre es correcto alistar o prealistar, digámoslo así, todos los elementos que necesitamos para poder medir correctamente en este caso. Entonces, si sabemos que un café depende de cierta actividad de agua y de cierta humedad relativa en el grano para obtener distintos sabores o unos sabores que ya tenemos pensados o que ya se han descrito previamente, pues debemos tratar de mantener eso eh, vivo, digámoslo así, o debemos tratar de ser consecuentes con eso. La cuestión es que es súper difícil poderlo mantener porque no estamos teniendo en cuenta variables extrínsecas, ¿no? Hay algo y es que la humedad relativa del ambiente afecta el grano. Claro que sí, porque pues hay algo que se llama la ley de los gases ideales. Y esto, pues de una manera simple, se trata de que la presión del vapor que, se, que ejerce el aire directamente sobre el grano está relacionada a la temperatura también. Y a su vez,
la actividad del agua que se llegue a medir dentro de una presión de aire determinada, o sea, dentro de un ambiente determinado, va a variar según la temperatura que tengamos en ese ambiente. Es decir, si por ejemplo un café verde que está expuesto a 15 grados va a tener una lectura distinta a un café verde que está teniendo una temperatura de 25 grados. Esa cuestión va a cambiarnos por completo el, el dato de actividad del agua si es que queremos corroborarlo. Entonces, la humedad va a variar muchísimo según la temperatura, por aquello de la ley de los gases ideales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa normalmente en el mercado popular del café? ¿Sí? ¿Qué pasa si el café que estamos intentando vender tiene una humedad aceptable, pero los datos están erróneos porque la muestra estaba más caliente de lo habitual? O sea, lo que normalmente le pasa a los caficultores, que hacen una medición de humedad en la finca y tienen que llegar a una humedad mucho más baja porque saben que la temperatura de la finca es distinta a la temperatura del lugar de compra del café. Y eso impacta directamente en la bajada del precio. O sea, es normal o es una muy buena práctica, digámoslo así, dentro del mercado popular del café, que cafés que no vengan con la humedad aceptable, pues sean rechazados o que les bajen el precio. Y eso es injusto para toda la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque el que más va a sufrir en ese caso va a ser el productor, al que le va a tocar vender su materia prima mucho más barata porque no se calibran adecuadamente los elementos, y esto pues tiene que ver con algunas cosas consistentes por respeto, honestidad y varias cosas, ¿no? Además, las empresas y laboratorios que están encargados de hacer la compra de estos cafés verdes no están ejecutando, por lo menos a nivel Colombia. Y yo que he tenido la oportunidad de conocer varias cooperativas, me he dado cuenta que no están completamente, no solamente capacitados, sino disciplinados para hacer la limpieza y calibración de los elementos de medición entre café y café. Eso es una problemática, y algo que no sabemos es que hemos visto los medidores de humedad de los cafés normales, que parecen como un tumbilito, como una cantimplora. Es la forma convencional de los medidores de humedad. Y estos es donde pues quitamos la tapa, depositamos el café verde, prensamos y medimos la humedad del café verde o del pergamino según el requerimiento. La cuestión es que eso nunca se limpia o se limpia muy pocas veces entre café y café. Y aunque no lo creamos, se ve afectado. Se ven afectados puntos de humedad que a veces pueden marcar un 1% de diferencia, y eso es mucho, porque ya sabemos que un café que tenga 11% tiene un valor y un café que tiene 12% tiene otro valor, porque está con más contenido de agua. Y eso es algo que siempre tienen en cuenta los compradores al momento de pagar el café. Entonces, es súper importante. Entonces, vamos a ver ahora aquí qué pasa con la actividad del agua alta y baja, ¿sí? ¿Qué es realmente la actividad del agua? Lo que definimos como AW, que habíamos hablado en clases anteriores. Entonces, aquí vamos a ver qué es la actividad del agua y en qué se diferencia del contenido de humedad, porque pues son dos cosas distintas. Entonces, aquí vamos a entender de que la actividad de agua se puede describir como el estado de energía del agua en el café. O sea, la cantidad de agua dentro del grano que está disponible para reaccionar con otros elementos. Básicamente es eso. Y se mide en escalas de 0.00 a 1.00, en donde 1 es una humedad eh, absoluta de agua destilada y 0 es un desprovisto de humedad, más o menos. Es como pensar en algo completamente seco como la cal o como, no sé, la tiza, por ejemplo, algo completamente seco que está desprovisto de humedad o que tiene muy poca. Entonces, una lectura de actividad de agua en 0.5 o 0.50 representa un equilibrio entre los dos extremos de la escala, y este rango es aceptable. Entonces, para un café verde, algo que se encuentre entre 50 a 60, o sea, lo más cercano a 50, está adecuado.
pues según los estudios que se han logrado hacer. Mientras que un exceso de agua, lo que sería por encima de 0.7 y demás, esto hace que ya tengamos un riesgo biológico. Es para eso que utilizamos la actividad del agua en el café verde, ¿no? Puede dañar el grano permitiendo una afección por hongos o por microorganismos. Ahora, una bolsa o un costal de café, digámoslo así, llega a contener más o menos unos 35.000 granos, pues una roba de café quiero decir más o menos, y mezclar y empacar café dentro de estos rangos estables es esencial. ¿Por qué? Porque la humedad va a ser compartida entre todos los granos, cosa que ya sabemos cuando queremos estabilizar algunos lotes de café guardándolos en bolsas de Grain Pro o guardándolos en lugares que tengan atmósfera controlada o una atmósfera cerrada, digámoslo así, para que la humedad que tenemos abajo del costal sea la misma que tenemos arriba del costal. Esa es otra falla que hace años empezamos a detectar y fue una cosa que nos enseñó Manuel Díaz en un curso que era de tueste, pero nos metimos en ese tema. Y era que siempre que medíamos humedad, las personas agarraban de arriba del bulto y sacábamos medición 1, tanto, medición 2, tanto, medición 3, tanto, sacamos el promedio y Manuel Díaz después nos decía, eso está mal. Les puedo apostar lo que quieran a que baja un par de puntos el café que está al final del bulto. Y metió la mano, sacó una manotada de café del fondo, la puso y efectivamente nos dio por debajo. Entonces la humedad relativa de un costal es muy difícil de equilibrar porque el costal es abierto, mientras que una bolsa de Grain Pro es un poco más fácil de compartir o de equilibrar la humedad. Entonces, cuando las diferencias son pequeñas y están dentro del rango estable, pues no hay problema, ¿sí? O sea, es como, no es algo que vaya a afectar drásticamente pues en sabor. Pero no toda el agua del grano se comporta de la misma manera y a la misma temperatura, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? El agua se une a distintos componentes de diferentes maneras, entonces puede reaccionar con algunos elementos y con otros no. El contenido de humedad es una medida, ¿sí? Que, que así como el agua activa directamente, puede mostrarnos cuánta agua, digámoslo así, está en el café contenida, pero ya en este caso no es de manera disponible, sino hace parte de qué tan húmedo puede estar el grano. Y esto es lo que situamos entre el 10 al 11%, que no es parecido a la actividad del agua, que es con lo que utilizamos para mantener, digámoslo así, el grano completamente vivo. ¿Que ambas están relacionadas? Sí. La actividad del agua y la humedad están relacionadas, eso sí. Nos hemos dado cuenta que si un café no se seca de manera uniforme, volvemos a tocar de nuevo el tema del secado, y es que el secado de ser tan uniforme, nosotros podemos hacer que un café nos dé lecturas de 10, 11% de humedad, secándolo en 2, 3 días. Claro que sí se puede, pero van a ver lo que sucede unos días después de que hagamos esas mediciones o unas horas después, pues que la actividad del agua puede ser mucho más alta que la humedad relativa, porque la humedad yo la forcé a bajar, pero la humedad, perdón, pero la actividad del agua no ha descendido de manera adecuada y puede estar, por ejemplo, en valores de 0.70, 0.80 y el grano está en riesgo inminente. Ahí es donde también vemos que esos secados que son excesivamente rápidos, donde se le aplica demasiada energía al grano para secarlo, va a incurrir en que tengamos algunos problemas de hongos posteriores. Y uno, pero ¿por qué? Si la humedad era adecuada, era del 10, era del 11%. Es por eso, porque la actividad del agua, como es reactiva, tiene que tener una forma de salida, digámoslo así, una forma de evaporación o de disminución mucho más lenta que la misma humedad del café. Es más, la humedad es recuperable de acuerdo a la actividad del agua. Esa es como una especie de ley que se forma ahí. Si la actividad del agua es alta, la humedad tenderá a subir, según también el clima, ¿no? Pero tiende a subir.
Mientras que si la humedad del agua es por debajo de lo normal, la humedad tiende a estabilizarse, tiende a bajar. Entonces, esto pasa mucho cuando secamos cafés en patios, donde hay altísima radiación solar o en algunos parabólicos también, pero cuando cerramos por completo todas las puertas y el café se seca en 3, 4, 5 días, mientras que pruebas que se han hecho con otros cafés de secar en 20, 15 días, más largo aún, va a tener una estabilización mucho más adecuada, con un flujo de aire mucho más uniforme, una energía cinética mejor aplicada, ¿sí? Y vamos a tener un poco más de sombra para poder controlar y mantener temperaturas estables y que el grano no se deteriore y que la actividad del agua descienda de manera pues adecuada. Ahora veamos cómo es que funciona todo esto, pero directamente en el tueste, o sea, cómo la actividad del agua afecta el tueste. Entonces, ahora sí, le quiero regalar el micrófono a Víctor para que nos cuente un poco qué es lo que le pasa al tueste según la actividad del agua. Listo. Bueno, entonces, eh, como ya había dicho José, digamos que el valor de la actividad agua dice o nos informa acerca de un nivel energético pues que hay en este caso dentro de la semilla de café y que puede propiciar tanto interacciones entre compuestos del mismo grano y entre microorganismos, o sea, permitir su proliferación y en algunos valores permitir la producción de ciertas toxinas. Ahora bien, cuando vamos a hablar en términos de tueste, el impacto que tiene la actividad del agua en ese proceso es un impacto muy directo, es decir, la actividad del agua lo que afecta principalmente son estas reacciones, digamos que en inglés se dicen como Browning reactions, es en las reacciones en donde el café empieza a cambiar de color de verde a amarillo, luego más oscuro, y en donde ocurren principalmente como dos procesos, que serían la caramelización y las reacciones de Maillard, que son pues como las más conocidas. Entonces, eh, la actividad del agua puede actuar como un potenciador de esas reacciones y hacer que la reacción ocurra con mayor energía o por el contrario, hacer que la reacción ocurra de manera muy débil. ¿Qué sucede ahí? En el tueste, esa etapa que se conoce como caramelización, está empezando más o menos cuando está terminando el secado, teóricamente alrededor de 150 grados en promedio, 149, 150, y está finalizando al terminar el proceso de tueste como tal, ¿cierto? Ya una vez ocurre el primer crack, es, es una etapa en donde se aceleran, digamos, esos procesos, donde el proceso se hace más agresivo, se terminan de modular los sabores y ya termina el tueste, que sería lo que se conoce como desarrollo, que ya es cuando el tostador pues decide parar el tueste. Pero centrándonos en esta parte que les menciono de la caramelización, es bien sabido que ahí es en donde empiezan a ocurrir la mayor parte de las reacciones que darán origen a los precursores de aroma y sabor finales de la taza. Es decir, esa etapa es determinante a la hora de conseguir una buena taza de café. ¿Y qué ocurren en las reacciones de Maillard, por ejemplo? Ocurren reacciones entre proteínas, como se ve acá, proteínas, cadenas de aminoácidos, y entre los distintos azúcares que tenga el grano de café como tal. En este caso tenemos, por ejemplo, lo que sería sacarosa, que se separa en glucosa y fructosa, que adquiere pues el grano tanto en su proceso fermentativo como naturalmente, pues por ser una fruta. Entonces, todas esas componentes, incluidos un montón más de lo que se conocen como compuestos aromáticos que se forman pues durante el tueste, que son aldehídos, acetonas, piroles, etcétera,
Todos esos componentes se forman durante esa fase y dependiendo de la calidad de esa fase va a depender, como les digo, el impacto en la tasa. Entonces, ¿en qué valor de actividad de agua o en qué rango de valores más bien sea un proceso óptimo de caramelización, o sea, de la misma caramelización como tal de los azúcares y de las reacciones de Maillard? Eso se da entre 0.6 y 0.7 de actividad de agua. Es decir, en ese rango es en donde esas reacciones se llevan a la mejor forma posible y por consiguiente se podrían conseguir mejores precursores en la tasa, ¿cierto? Ahí hay que notar algo y ya esto se vuelve un poquito como un juego de estrategia, este tema de la actividad del agua, porque entre 0.6 y 0.7 estamos fuera del rango o del porcentaje de humedad que convencionalmente se ha adoptado, o sea, entre el 10 y el 12%. Ahí estamos un poquito por fuera de ese rango de la humedad. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien el proceso de, de Maillard y la caramelización se dan de manera óptima en el tueste, ese café también es susceptible a ser atacado por microorganismos y a llevar a cabo un proceso que es la degradación de la sacarosa se degrada y esa degradación por medio de hidrólisis da como resultado un sabor como a reposo, es decir, el grano entre húmedo se empieza a deteriorar más rápidamente, ¿cierto? Ahora, si el valor es más bajo de ese rango, ya del rango de entre 6 y 7 de actividad del agua, esas reacciones no van a ocurrir con tanta potencia. Entonces los precursores pueden no desarrollarse de la manera adecuada. Puede no ser una tasa con el potencial que hubiera podido ser si ese valor hubiera estado ahí. Pero el grano está protegido de reacciones enzimáticas como ese rompimiento de esos azúcares que les mencioné y del ataque microbiano. Entonces, ¿qué se hace ahí? Lo ideal, lo más ideal es acercarse a un valor de actividad de agua lo más cerca posible, valga la redundancia, a 0.6. Ese 0.6 va a corresponder alrededor del 12% de humedad. Recordemos que la humedad es una cosa y la actividad del agua es otra, pero están directamente relacionados. Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo ideal en ese caso sería acercarnos mucho a esa zona del 0.6 lo más posible, de manera que las reacciones de maíz con la mayor potencia posible sin comprometer el grano a ataques microbianos. ¿Por qué es tan importante cuidar el grano de eso? Porque resulta que el grano es una entidad, digámoslo así, rica en carbohidratos. Y al ser tan rica en carbohidratos, es muy susceptible al ataque de microbios, especialmente de hongos. Lo interesante, digámoslo así, o el por qué se le pone cuidado tanto a este tema de los hongos y al desarrollo de los microorganismos, es que los hongos, algunas especies de hongos, generalmente secretan unas sustancias que se conocen como ocratoxinas. Es, una, es un componente que para el consumo humano resulta tóxico y que es producto de los procesos metabólicos que esos hongos realicen ahí. La ocratoxina tiene una propiedad y es que puede resistir el proceso de tueste y por consiguiente llegar a la tasa. Entonces ese es el peligro con esa ocratoxina y por eso es que hay que tener mucho cuidado con esos valores de la actividad de agua. Entonces la idea es bajarlos totalmente, perdón, totalmente no, bajarlos hasta un rango seguro y que ese rango seguro esté lo más cerca posible de un 12% de humedad más o menos, que correspondería a ese valor de actividad de agua, en donde podemos tener una buena potencia en la reacción de Maillard
y a la vez podemos tener el grano protegido del ataque microbiano. Ahí hay otra cosa, por ejemplo, por analizar, por ejemplo, en los cafés naturales, como son cafés que están con su contenido de pulpa, o sea, está toda la fruta al 100% secándose, hay muchos precursores, mucho carbohidrato. Ahí lo recomendable es que los valores de actividad de agua estén un poquito por debajo de ese nivel de 0.6. ¿Por qué? Porque el grano, los precursores del grano principalmente van a ser añadidos de la misma pulpa del grano, de la misma pulpa del mismo mucílago. No necesariamente pueden ser, digamos, una cantidad importante de precursores químicos al interior, como sería en un café lavado. Entonces, ¿qué pasa? Ese grano de café no requiere digámoslo, un proceso de caramelización tan agresivo o tan potente para desarrollar muy buenos precursores, porque la mayor cantidad de esos precursores vienen es de la fruta como tal, ¿cierto? De la parte de la pulpa, de la parte del mucílago, y el grano se vale de eso. Entonces, lo recomendable ahí sería mantener un nivel de agua de actividad de agua ligeramente más bajo para proteger el grano del ataque microbiano, porque un grano natural con toda la cereza entera es muy susceptible a eso, a ataques por hongos y al desarrollo de las toxinas que les mencionaba, y a la vez para no obtener un proceso de caramelización tan optimizado que realmente no necesita el grano. Por ejemplo, en un proceso lavado ocurre el caso contrario. Si son procesos lavados, obviamente estamos hablando en un marco de buenas prácticas de beneficio. O sea, un proceso lavado bien ejecutado, revolviendo el café en los tiempos que era, bajando los niveles de humedad a donde eran. En ese caso se puede tener niveles de actividad de agua ligeramente superiores a 0.6, porque ahí sí va a ser muy útil tener buena potencia en las reacciones de caramelización y no existe tanto riesgo en contraste con un natural de tener un ataque microbiano. O sea, se puede tener una pequeña, como se dice en Colombia, como una pequeña gabelita ahí, de subir un poquitico más el nivel de agua para potenciar esa caramelización y tener un mejor resultado en la taza, ¿cierto? Entonces, eso por el lado del tueste. Ahora bien, miren, por ejemplo, acá en la gráfica lo que se ve es que los valores, digamos, de desarrollo acá del Color Track Score se ven en actividad de agua, se ven más optimizados, principalmente en tuestes medios, que sería la barra verde, y en tuestes más larguitos, que sería la barra rosada. Para tuestes claros, como el desarrollo es un poquito más corto, porque en sí el tueste puede ser, perdón, para tuestes cortos, el desarrollo es obviamente más corto y por consiguiente el proceso no alcanza como a optimizarse o a tener el tiempo necesario para optimizarse con ese valor de agua, de actividad de agua. Entonces el impacto no es tan notorio como en tuestes medios o en tuestes largos. Ahora, después del tueste, o sea, ya tenemos el grano tostado, ahí también hay impacto de la actividad del agua. Y ese impacto viene desde atrás. O sea, si tenemos un grano verde con una alta actividad de agua, el grano tostado también va a tener una alta actividad de agua. En comparación a si tenemos un grano con actividad de agua óptima, entonces el grano tostado también va a tener una actividad de agua, digamos, en un nivel óptimo. Esa salvedad hay que hacerla, primero, pues para resaltar la importancia de la actividad de agua como tal y su papel en la conservación del grano. Y segundo, porque precisamente de esa actividad de agua del verde depende qué tanto se va a conservar el tostado después. Es decir, la actividad de agua afecta también una serie de reacciones que se conocen en inglés como stalling, que sería como el proceso oxidativo del café, o sea, el deterioro de sus características organolépticas.
y la actividad de agua es un catalizador para que ese proceso ocurra más rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a haber una pérdida masiva de algunos precursores, de aldehídos, de cetonas, empiezan a desaparecer otros precursores conocidos como mercaptanos. De estos, cuando estos mercaptanos desaparecen, perdón, aumentan los niveles en proporción de otros compuestos conocidos como sulfuril mercaptanos, que dan precisamente sabores a sulfuro, sabores a deterioro, a viejo, y entonces ya empieza a percibirse ahí como esa oxidación. Al mismo tiempo empieza o acelera también el proceso de la rancidez oxidativa, o sea, de la degradación de los lípidos del grano, que también es fundamental pues en el proceso de conservación y que si se deterioran de una, se va a sentir el impacto en la taza. Entonces, ahí también en el grano tostado se debe tener mucho cuidado con ese tema en la actividad del agua. Lo complejo ahí, como decía José ahorita con el ejemplo del costal y de las bolsas dentro, es que el café es un elemento muy higroscópico, tanto en verde como tostado. Es decir, es muy sensible a la humedad relativa del aire. Recordemos que la humedad relativa es el contenido de vapor de agua que está en el aire. Entonces el grano es bastante sensible a esto y tiende a absorber esa humedad del aire, tiende a equilibrarse. Entonces él tiende a absorber esa humedad y si aumenta la humedad, aumenta la actividad de agua y en verde podemos tener ataque de microbios o daño en los precursores y en tostado podemos tener un proceso de, de degradación, de pérdida de calidad mucho más acelerado. Entonces ahí hay que tener cuidado como tanto en verde, como explicaba José, como en el proceso de tueste, o sea, el impacto que puede tener esa actividad de agua, como en el proceso posterior al tueste. Entonces eso incurrirá ya en prácticas como un correcto almacenamiento, ya sea almacenar en un empaque con válvula o en algunos envases especiales que permiten una desgasificación más controlada, que no permiten como entrada de oxígeno, entrada de aire con humedad. Es lo ideal que el café no esté mucho en contacto con eso, de forma que se pueda conservar mucho mejor. Bueno, y aquí podemos hacer como una breve conclusión sobre todo lo que estaba hablando Víctor hace un momento y podemos empezar a ver, por ejemplo, como algunas notas que vienen a ser más ponderantes, digámoslo así, en cuestiones de dulzor, acidez, ¿sí? Viscosidad o cuerpo. Y aquí empezamos a ver una baja reacción de Maillard, una rápida reacción de Maillard. Aquí es un tueste controlado. Aquí lo mismo, sí, pero entonces empezamos a ver que son con distintas actividades de agua, con mayor y menor actividad de agua en la parte de arriba y respectivo en la parte de abajo, donde está low activity, que es aquí abajo, y arriba con high activity. Entonces vemos que en los tuestes controlados tenemos pues mayor dulzor y acidez, con un poco menos de viscosidad, que es lo normal, porque pues un café equilibrado se trata de mantener esas notas así. Y creo que en este caso se tuvo en cuenta un café colombiano para hacer este muestreo. Entonces, pues es normal que sí sea un poco más ácido, pero acá podemos ver que con alta actividad de agua se dispara aún más la acidez, ¿sí? La viscosidad está más cercana al dulzor y vemos que cuando tenemos una lenta reacción de Maillard tenemos mucha más acidez, entonces el café tiende ya a ser molesto, tiende a ser, ¿cómo decirlo?, punzante, digámoslo así, sí, molesto por acidez, que eso tampoco es bueno. Y bueno, ahí ya podemos como concluir el tema y sabremos ahora lo importante que es tener en cuenta la actividad del agua no solamente para el café verde y su preservación, sino durante y después del tueste, porque el café como elemento higroscópico o como ser vivo que se mantiene, digámoslo así, en constante actividad aún después del tueste. Una cosa es que el embrión haya muerto después del tueste, pero otra cosa es que la actividad del agua haya perdido lugar y sigue teniendo lugar.
porque si descuidamos café tostado también a la intemperie, es muy fácil que le dé hongos. Es así, sigue teniendo una capacidad higroscópica activa. Entonces, bueno, ahí tenemos la conclusión del tema. Por aquí está la bibliografía, muy interesante para poderla revisar más adelantico. Y ahora sí, vamos a dar paso a las preguntas.